Hola, ¿no se escucha? Ah, ya, ya súper. Es que estaba hablando sola, perdón. Era para agrandar la pantalla. Ya, les iba a contar. La semana pasada, o sea, la clase pasada, lo que nosotros vimos fue hablar de los datos en general con lo que es el PIB, el gasto interno, cómo se mide el PIB dentro de la economía con gasto. Y lo que vamos a ver ahora, como a grandes rasgos, porque estamos viendo todavía todo lo que tiene que ver como con datos, son lo que tiene que ver ahora con las cuentas externas, ¿ya? Eh, un componente, cerrar el micrófono, no sé, hablo más fuerte quizá, ¿sí? Es que se escucha como con un ruido de fondo el micrófono, pero igual se escucha. De fondo. No, no tengo. Sí, es como interferencia, por así decirlo. Sí, pero se escucha lo suficientemente bien, según yo. Además de que creo que puede ser algo que a veces tienen los computadores y no se puede arreglar, así que no sé si es que sea como buena idea ponerse a revisar mucho ahora, porque igual se escucha bien. Ah, ok, gracias, gracias. Igual voy a intentar hablar fuerte y claro a ver si eso ayuda a tapar la interferencia. Ya. Entonces lo que vamos a ver ahora tiene que ver con las transferencias que tienen que ver con el exterior. Ya no solamente lo que estamos produciendo dentro del país, sino cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Y la principal medida para ver esto es a través de la balanza de pagos, que registra todas las transacciones entre el país y el resto del mundo, todo el mundo. Esto, al igual que el PIB, es un flujo. O sea, lo que va a hacer es que va a medir qué es lo que ocurre de tal a tal periodo. No son stock acumulados, solamente es el flujo. ¿Ya? La balanza de pagos se compone de tres componentes. Uno, que es la cuenta corriente, que está asociada a todos los flujos y transacciones y bienes y servicios que tenemos con los otros países. Básicamente, el principal componente es la balanza comercial, ¿cierto? Es lo que exportamos, lo que importamos. Después tenemos la cuenta financiera, que considera todo lo que es flujos y transacciones de activos financieros. Esto es lo que pedimos prestado y lo que nosotros prestamos, el componente financiero. Y la cuenta de capital que son como transacciones o categorías especiales e intangibles, que en verdad son lo menos, que después lo vamos a ver, que se le llama, por ejemplo, las patentes. Es como de los principales componentes. Pero dentro de todo es muy, muy menor, especialmente en Chile. El registro y el, el como el sentido principal de esto es que el registro debe cumplir con la contabilidad de doble partida, es decir, aquí tenemos débitos y tenemos créditos. Em, una forma como de entender qué es lo que estamos viendo con la balanza comercial es que como lo que nosotros entendemos como nuestras cuentas como personales de cierta forma, es una cosa es lo que yo recibo de ingreso y gasto, ¿cierto? Como mi salario y lo que efectivamente gasto. Y esto me va a generar un déficit, ya sea o un superávit. Si gasto más de lo que debo o si gasto menos de lo que me ingresa, me genera un déficit o un superávit. Ya. Y eso
siempre va a tener una contraparte que está asociada a una cuenta financiera, ¿sí? Que es cómo yo financio ese superávit o ese déficit. Es decir, si yo tengo superávit, probablemente mi cuenta financiera va a mostrar que yo adquiero activos, ¿cierto? Y lo mismo al revés, si yo tengo un déficit entre mis ingresos y mis gastos, yo eso lo debo financiar de alguna forma y eso puede ser que pido un préstamo en el banco, ¿cierto? Ya, eso mismo pasa a nivel país. Nosotros tenemos un flujo de cuenta corriente, que son bienes y servicios, y los debemos financiar de alguna manera, y esto es a través de la cuenta financiera, que es como lo que nos muestra a través de cómo estamos financiando el flujo de tal periodo, ¿ya? Y a eso se refiere con débitos y créditos, ¿ya? En términos generales, estos son los órdenes de magnitud de la cuenta financiera y después lo que sí quiero que lo veamos como en la planilla directa del Banco Central para que veamos como el detalle y vean cuánto es la cuenta capital y todo. Aquí están los tres componentes, que igual se los voy a mostrar. Esta es la cuenta corriente, la cuenta de capital y la cuenta financiera. Hay una cuenta adicional que se llama errores y omisiones, pero la vamos a ir viendo a poco, vamos a ir a un componente. El primer componente, como yo les decía, es el de la cuenta corriente, que va a registrar todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, que es la balanza comercial, que revisamos la semana pasada, más las rentas netas de activos o pasivos en el extranjero, que es lo que decíamos que no todo lo que se produce en Chile, los dueños son de acá. Entonces nosotros debemos entregar la renta, como el pago de utilidades, el pago de intereses, eso se lo debemos ingresar, o sea, se lo debemos pagar a los dueños extranjeros, pero también lo mismo al revés. Hay chilenos que tienen activos en el extranjero y rentas deben ser consideradas. Entonces, por eso siempre que hablamos de neto es porque son la diferencia entre los activos que reciben los que están afuera menos los extranjeros, ¿ya? Siempre que hablamos de neto, estamos restando lo que nos entra menos lo que nos sale, ¿ya? Entonces, porque la vez pasada no hicimos la distinción, solo consideramos que habían como pago de factores hacia afuera, pero no les expliqué que esto tiene dos flujos, de ingreso y salida, y que por ende nosotros estamos considerando el neto. Es lo mismo. La renta neta entonces va a considerar los ingresos, que son intereses y utilidades por activos de chilenos fuera, menos los ingresos por activos extranjeros en sí. Esta es la balanza comercial, es lo que nosotros vemos como que es el componente principal de la cuenta corriente, X menos M, exportaciones menos importaciones, y este es más o menos nuestro saldo. Nosotros tenemos más exportaciones en efectivo. La balanza de servicios se considera aparte, pero ahora vamos a ver igual está dentro de la cuenta corriente separada. Estas son las rentas que nosotros pagamos, ya sea renta en inversión directa, renta en otras inversiones y renta de inversión de carteras. Vamos a ver después un poco más en detalle. Entonces, como yo les decía, la cuenta corriente está compuesto por el XN, que nosotros consideramos dentro del PIB, X menos M, más las rentas, más las transferencias, y eso es el PNB que nosotros vimos la semana pasada, que es el Producto Nacional Bruto, ¿sí? Que es lo más parecido al ingreso nacional, ¿cierto? Como al ingreso que tiene el país. Y si nosotros usamos la definición de gasto del PIB que vimos la semana pasada, esto se puede expresar como que el PNB es igual a todo lo que consumimos más la cuenta corriente, ¿sí? Nosotros decimos que el PNB es nuestro ingreso y estos son nuestros gastos. El déficit en cuenta corriente se va a entender como el exceso de gasto sobre el ingreso, ¿sí? PNB es el ingreso, estos son todos nuestros gastos y el déficit va a reflejar nuestro déficit, o sea, el exceso de gasto sobre el ingreso o al revés, si es que estos fueron superados. ¿Ya? La cuenta financiera. La cuenta financiera, como yo les decía,
Y es la contraparte de la cuenta corriente, que es cómo yo registro los cambios en las posiciones de activos y pasivos respecto del mundo. O sea, cómo cambian los activos de propiedad chilena afuera menos los activos de propiedad extranjera en Chile. Esto también lo mismo, es la misma idea de que son conceptos netos, ¿cierto? Los activos de propiedad chilena quiere decir que acciones en el extranjero, bancos chilenos que le prestan plata al extranjero y la inversión extranjera directa. Si Chile, algún dueño chileno decide invertir afuera, inversión extranjera. Y los activos de propiedad extranjera es todo lo contrario. Acciones de empresas chilenas en manos de extranjeros que lo han comprado los extranjeros, moneda chilena en manos de extranjeros, porque también están las divisas consideradas dentro de los activos y pasivos, endeudamiento chileno en barco extranjero, inversión extranjera directa en Chile. Es muy habitual. No alcanzo a ver la pregunta, no sé cómo ver. Eh, ya, lo logré. Dice, la transferencia que ocurre de extranjeros que viven, por ejemplo, en Chile y mandan su dinero a otro país. No necesariamente, porque estas son inversiones, son activos. Esos son como transferencias corrientes, van en la otra parte, van en la cuenta corriente. ¿Ya? Eh, Está acá, transferencias unilaterales netas. ¿Sí? Es parte de la cuenta corriente. ¿Sí? Pero lo otro es inversión como yo compro una empresa. Yo decido comprar una empresa extranjera. Como ahora, no sé, acaban de comprar Corner, ¿cierto? Esa es una inversión extranjera. Desde afuera, ahora son dueños de una empresa acá o tienen una propiedad. ¿Ya? Eso es un pasivo para nosotros. ¿Ya? Entonces estamos con la posición financiera. Ya. Y el principio que tiene la balanza de pago es que el saldo de la cuenta financiera va a ser igual al saldo de la cuenta corriente más errores y omisiones. ¿Ya? ¿Por qué hay errores y omisiones? Bueno, primero, todo lo que tiene que ver con saldos en cuenta corriente lo mide y guarda el mercado financiero, como todo el sistema financiero en sí, bancos, etcétera, y las instituciones relacionadas. Mientras que lo que tiene que ver con la cuenta corriente, que es exportaciones e importaciones, lo lleva, por ejemplo, la aduana. ¿Sí? Entonces, tenemos dos componentes ahí, que es como que pueden haber o transacciones que no son igualmente registradas, o doble facturación, o de frentón como ingreso ilegal de mercancía, como que hay distintos componentes que pueden llevar a errores y omisiones que hacen que estos dos no sean iguales. Pero lo que sí tiene que ocurrir es que la balanza de pago tiene que dar que errores y omisiones va a suplir la diferencia entre estos dos y van a ser iguales. ¿Ya? Eso es como eso es lo que tenemos como detrás. En lo que tiene que ver con cuenta financiera, los componentes pueden ser de cualquier tipo de instrumento, que es lo que hablábamos, que pueden ser activos y pasivos, porque aquí lo que nosotros estamos hablando es de flujo. Como estamos hablando de flujo, estos son netos, es decir, de lo que nos entra y de lo que nos sale. ¿Ya? En ese sentido tenemos la inversión extranjera directa, que era lo que estábamos diciendo. Tenemos inversión de cartera, que es como comprar bonos en el extranjero, acciones en el extranjero en cartera, una cartera de inversiones.
instrumentos financieros derivados, que es como los futuros, otro tipo que no son directamente otro tipo de inversión de cualquier otro tipo, y activos de reserva. Y aquí los activos de reserva están los bonos de gobierno, moneda, oro, etcétera, pero aquí es donde principalmente está el componente como de ajuste, que es como para que yo cumpla si hay, ¿cómo se llama? Superávit, probablemente yo voy a tener acumulación de activos. Entonces, aquí tenemos acumulación de activos de reserva. Y al revés, si hay déficit y voy a requerir financiar de otra manera, entonces voy a usar los activos de reserva como la herramienta para ajustar. Y eso, si lo vemos acá, nosotros entre activos y pasivos tenemos un saldo negativo hace ya varios años, pero ahora vamos a ver el detalle más por los datos completos. Antes de pasar a este, quiero que veamos los datos. Ya. Estos, primero vamos a ver de dónde salen para que ustedes puedan entender. Acá está el Banco Central, ¿cierto? Me gusta que ustedes lo vean porque para que después, si quieren ver, revisar o entender, lo puedan ver ustedes mismos, ¿ya? No dispongan solo de una diapositiva o una imagen, sino que después ustedes pueden entrar y ver todos los datos, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vimos la semana pasada era cuentas nacionales, ¿ya? Y ahí vimos PIB, en los gastos, el componente de gasto, etcétera. Ahora vamos a ver sector externo, ¿ya? Y aquí está inmediatamente todos los componentes que estamos hablando ahora. Están los anuales, determinan un periodo y lo descargan. Pero como yo ya lo descargué, lo vamos a hacer acá. Ya, y eso sale aquí y les da esta misma imagen. ¿Ya? Entonces, hagamos un repaso. Tenemos que la balanza de pago va a tener la cuenta corriente, ¿cierto? ¿Qué es lo que mide la cuenta corriente? Mide todos los bienes y servicios y transacciones que se realizan entre el país y el extranjero. Esto se divide en comercio de bienes y servicios, que ahí está exportaciones e importaciones de bienes, y acá está la descomposición de servicios. Se considera aparte los bienes de los servicios en el comercio exterior. La renta neta del pago de inversiones, ya sea interna o externa, dependiendo de quién sea el componente, como sean los acreedores. Y transferencias corrientes como ingresos secundarios, otro tipo de transferencias que puedan ser directas de cualquier tipo, pero que sean transferencias corrientes. ¿Ya? Estos tres componentes construyen la cuenta corriente. ¿Ya? Entonces nosotros vemos este, que es la balanza comercial, las rentas y las transferencias corrientes, y esto nos da el monto de la cuenta corriente, que es lo que acabamos de ver. ¿Ya? La cuenta de capital, que son como los intangibles, que se le llama, es esta. En general es muy menor, a menos de que haya alguna medida en particular que pueda explicar como un hito significativo al respecto. Pero la cuenta de capital, ¿ya? En general se obvia porque es muy pequeña, pero estas dos cosas, que es la cuenta de capital y la cuenta corriente, te define qué es lo que tú necesitas financiar como país, ¿ya? Con el extranjero. ¿Qué es lo que tú vas a necesitar financiar con el extranjero? Porque tú adentro tienes tu propio gasto, ¿cierto? Tienes tu propio ingreso, tú produces, tienes, etc. Pero, ¿qué es lo que tienes que financiar con el extranjero? Es esto. Y esta es la suma de estos dos componentes, ¿ya? Que se ven acá. Y ahora la pregunta es, ya, tenemos identificada la necesidad de financiamiento o capacidad de financiamiento.
Y lo que ahora nosotros tenemos es la contraparte, que es lo que yo les decía, que es, ya, ¿cómo financio lo que tengo arriba? Tenemos entonces la cuenta financiera. Y tenemos aquí cada uno de los componentes que yo les mostraba. La inversión directa, que tiene que ver con, en general, empresas, inversión de carteras, instrumentos derivados, futuros, derivados de otros elementos, petróleo, etcétera, otro tipo de inversiones y las reservas. Acá está lo que llamamos errores y omisiones, ¿ya? Que lamentablemente es grande, ¿ya? No es, no es tan menor como uno quisiera y hay distintas razones de por qué se estima que esto puede generar, pero efectivamente no es tan menor, ¿ya? Entonces lo que tenemos es que si nosotros sumamos la cuenta corriente con la cuenta de capital, más la cuenta financiera, menos errores y omisiones, perdón, menos cuenta financiera, más errores y omisiones, eso les va a dar cero, ¿cierto? Porque ese es el principio fundamental, que la cuenta financiera es exactamente igual a las otras dos. Pero el saldo en la balanza de pago va a estar determinado por el cambio en los activos. Esto es entre la acumulación y de esta acumulación de activos, que es esta línea. ¿Ya? Entonces, el saldo que nosotros mostramos en la balanza comercial va a estar dado por esta línea. Profesora, ¿Sí? ¿puede dar algunos ejemplos de activos de reserva y de errores y omisiones? Errores y emisiones sale por diferencia. Entonces, no es tan sencillo como es ¿Pero la por qué se diferencia puede entre ver? lo que se puede ver a que, por ejemplo, entra comercio por fuera, que entra mercancía que no queda registrada, Como ilegal, ¿no? como los mercados ilegales. Ya. Como ese es un componente, que de repente tienen errores de como clasificaciones, como que algunos los clasifican de una forma, mientras que debiese ser clasificado como un bien, y en vez de estar clasificado como un bien, está clasificado como un activo financiero, y eso o sea, como que tienen espacio en las clasificaciones que no necesariamente son las mismas y que da espacio para esos errores y omisiones que se producen en general, porque esto no lo lleva todo una sola persona, sino que en lo que es financiero lo lleva una parte y lo que es el otro lo lleva la aduana. Entonces ahí hay espacios múltiples como para eso. Y respecto a los activos de reserva, lo más típico son el Banco Central. El Banco Central Reserva. acumula reservas, acumula monedas, acumula divisas, acumula bonos, Ya. vende bonos, depende de lo que necesite. En general está asociado como a la venta o uso de, ¿ya? Sí, muchas gracias. No, eh, ya, estamos con estos componentes. Contarles que la cuenta de capitales antes era considerada como la cuenta financiera o se les llamaba como misma. Era cuenta de capitales y financiera como que era un solo concepto. Y después en la balanza de pago de Estados Unidos en un momento dijeron, no, en verdad esto es cuenta financiera, no es de capitales. Y ahora existe, pero solo incluye como este intercambio de activos que no son ni bienes ni servicios, ni tampoco son bienes, ni tampoco son activos financieros propiamente tal. Como les decía, esta categoría es muy pequeña, incluye como condonaciones de deuda externa, transferencias, como o sea, cosas muy pequeñas que no están, o las patentes, como decía. Ya. Ahora, tal como lo estábamos viendo antes, una forma de decir que la cuenta corriente o el déficit en cuenta corriente está asociada a las necesidades de ingreso o gasto, como la diferencia de ingreso y gasto. Esto también se puede ver en la relación que existe entre el ahorro y la inversión. Nosotros sabemos que, bueno, en una economía cerrada es mucho más fácil de ver que el
ahorro es exactamente igual a la inversión. En este caso, el ahorro nacional va a estar dado por el PNB menos el consumo y el gasto, porque este es el ingreso nacional menos lo que se consume internamente, y te va a dar la inversión, y la inversión igual al ahorro. Pero utilizando la función de cuenta corriente sacada desde el PNB, te va a dar que el ahorro menos la inversión es el déficit de la cuenta corriente, o el superávit de la cuenta corriente. Entonces, implícitamente lo que estamos diciendo es que un país con un déficit en cuenta corriente será un país que el ahorro es menor que su necesidad de inversión, ¿cierto? Acá está el ahorro, acá está la inversión, déficit en cuenta corriente. Es otra forma de decir que ingreso menos gasto, o sea, ingreso es menor a los gastos que vamos a generar, y aquí es lo mismo, el ahorro es menor a la inversión que estamos generando. Y también se refleja a través de la cuenta corriente. Esto está asociado todo a los componentes del gasto del PIB, por eso está en esta nomenclatura, por decirlo así. ¿Ya? Ahora, lo mismo si notamos que el ahorro nacional lo podemos expresar como el PNB menos el consumo, menos los intereses, más los intereses. Esto está asociado porque está dividido, esto está así expresado porque está dividido entre lo que es el consumo, el ahorro de las personas versus el ahorro del gobierno, ¿ya? Pero este es el ahorro nacional, donde este es el pago de impuestos. Entonces, el ahorro nacional, como en general, es lo que recibe las personas, menos el pago de impuestos, menos lo que consume, ¿cierto? Más lo que recibe el gobierno, que son solo sus impuestos, menos lo que gasta. Si uno se lleva las T, llegamos a la misma ecuación de acá, que es que el ahorro nacional es el PNB menos el gasto menos el consumo. El gasto de gobierno menos el consumo. ¿Ya? Es exactamente la misma expresión, pero esto entonces podemos decir que este es el ahorro privado más el ahorro público. Este es el ahorro público, este es el ahorro privado, ¿ya? Y este es el ahorro nacional. Y entonces tenemos que, de nuevo, el ahorro nacional, que va a estar dado el ahorro público más el ahorro del gasto de gobierno, del gobierno, menos la inversión, es el déficit en cuenta corriente. Es lo mismo que estamos viendo acá, como ahorro nacional menos inversión, pero ahora está descompuesto por lo que es el ahorro privado y lo que es el ahorro de gobierno. ¿Ya? No sé si expliqué también esto de acá arriba de lo que, cómo se descompone el ahorro nacional y el privado, pero es lo que se Explicar otra asume, vez, por favor. y lo voy a explicar de nuevo. Miren, el ahorro nacional está compuesto por el ahorro de los privados más el ahorro de gobierno, ¿ya? El ahorro del gobierno es fácil de ver, porque nosotros decimos, ellos reciben de ingreso solamente los impuestos, que es este tema. Y su gasto va a estar dado por qué, que es el gasto de gobierno, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Entonces, la diferencia entre el impuesto que reciben y el gasto que están generando les va a dar el ahorro de gasto de gobierno, ¿ya? Y eso es ese. En el caso de los privados, lo que estamos considerando es que los privados, el ingreso de los privados viene dado por el PNB, que descuenta todo lo que tiene que ver con los intereses, como todos los ingresos del país, de cierta forma. Y a esto le vamos a descontar lo que le pagamos al gobierno, que después se le transfiere, ¿cierto? Y lo que se consume dentro de. Entonces, si nosotros al ingreso de todo el país le restamos lo que se consume, tanto los privados como el gasto de gobierno, o vamos a llegar al ahorro nacional, ¿ya?
Y esto entonces es la descomposición de decir que el ahorro nacional es igual al ahorro privado más al ahorro de gobierno, que es esto de acá. Si el ingreso total menos el gasto y menos el gasto de gobierno, te va a dar el ahorro nacional. ¿Ya? Es lo mismo, pero está como descompuesto de otra manera. ¿Ya? Y esto se de nuevamente lleva a la misma ecuación, que es decir, que el ahorro de los privados o el ahorro de gobierno menos la inversión nos va a llevar al déficit de la cuenta corriente. Entonces, de nuevo volvemos a que si, por ejemplo, no se está ahorrando lo suficiente desde un punto de vista de los privados o no se está ahorrando lo suficiente desde un punto de vista del gobierno, esto te va a generar un déficit en la cuenta corriente. O no es lo suficiente para el nivel de inversión que está teniendo el país, se está invirtiendo demasiado, no así los niveles de ahorro, esto te va a llevar a un déficit de la cuenta corriente. Como sabemos, un déficit de la cuenta corriente se tiene que financiar. Y eso se tiene que financiar a través de cuentas con el extranjero, ¿cierto? Ese es como, ¿ya? Entonces, lo que va a Profe, pasar, una duda. ¿sí? Entonces, en las fórmulas de allá, la T es igual a la G, ¿o no? ¿En dónde, perdón? En el ahorro privado. Sí, no. En el ahorro privado, esta T es igual a esta T. Pero es que en la fórmula anterior había una G ahí en vez de una T. ¿En esta? ¿Sí? No, es que se simplifica, mira, porque acá está restando, acá Ah, está restando. vale, vale, gracias. Tú las borras, las anulas nomás, porque están con sentido contrario, ¿ya? Que es esto. Sí, sí, gracias. Ya estábamos. Ya, entonces, en una economía abierta, el ahorro no tiene por qué ser igual a la inversión, que en economía cerrada sabemos que esto sí ocurre, ya que tenemos esta opción de tener salida o ingreso de capitales a través de un superávit de cuenta corriente, que sería una salida neta de capitales, o al opuesto, que es el déficit en cuenta corriente, que eso significa una entrada de capital, ¿ya? Por contabilidad, la salida neta de capitales debe ser igual al superávit en cuenta corriente, ¿ya? Y el exceso de ahorro, acá, por sobre la inversión, es una salida neta de flujo disponible para el préstamo en el exterior y lo cual. Exceso de ahorro sobre la inversión, ¿ya? Podemos separar los flujos de capitales entre privados y oficiales del Banco Central, que son las reservas como propiamente del banco, ya que tenemos salidas de capitales que como privadas, que es que eh, una empresa directamente invierte en el extranjero y salida neta, esta está asociada a la compra de divisa o a la venta de divisa. El Banco Central tiene un stock de reserva de moneda extranjera que se registran en la cuenta financiera. Esto es importante porque la cuenta financiera que nosotros revisamos, que estábamos viendo recién, esto está considerado, está dentro de todo lo que tiene que ver con los stocks de reservas en moneda extranjera que tiene el Banco Central. En general, se usa como resguardo ante la falta de liquidez internacional, y esto aplica principalmente cuando hay un régimen de tipo de cambio fijo, no es nuestro caso, pero cuando tú tienes la necesidad de mantener un cierto grado de tipo de cambio, tienes que estar siempre entrando, eh, poniendo o sacando moneda extranjera al mercado nacional para mantener el tipo de cambio. Entonces, por eso es más relevante, pero en nuestro caso está más para asociado a fluctuaciones o shocks, ¿no? Cuando el tipo de cambio sube demasiado, el Banco Central puede emitir, etcétera. El déficit en cuenta corriente que no alcanza a ser cubierto por la entrada de capitales y el Banco Central deberá vender reservas por lo que falta
y eso va a ser una desacumulación de reserva, entrada de capitales, o acumulación de reservas, salida de capitales. ¿Ya? Esto es comprar monedas o sea, comprar moneda extranjera o vender moneda extranjera. ¿Ya? Esa es como la herramienta que utiliza el Banco Central para activar como suplir los déficits en cuenta corriente. O al revés, se superar, acumula. ¿Ya? La cuenta corriente, como yo les decía, es un flujo, pero esto se traduce en una posición de inversión internacional, que esto es efectivamente el stock que hay de pasivos y activos netos. ¿Ya? La cuenta corriente refleja el cambio en la necesidad de financiamiento, ¿cierto? Más los ajustes que ya hemos hablado, y porque los ajustes en estos casos también incluyen activos que cambian de precio y ganancias, de capital, principalmente los cambios y los efectos de los tipos cambiarios, ¿ya? Como las monedas. Acá lo que estamos diciendo es lo siguiente. Yo en el año T, mi cuenta corriente fue un déficit, entonces tuve que financiarlo con deuda. Entonces B, que son mis activos netos, respecto de B menos T, va a estar reflejado a través del déficit de la cuenta corriente. ¿Ya? Y los ajustes son porque hay cosas externas que determinan cambios en los activos y pasivos. Ya, la posición financiera, todos estos son netos, ya les dije, y estos son un stock. Y si los flujos de capitales solo fueran deuda, entonces un déficit en cuenta corriente sería el cambio en la deuda. ¿Ya? Vamos a ver lo de acá. De acá. Acá tenemos la posición de inversión internacional por categoría funcional. La posición de inversión internacional es simplemente la diferencia entre activos menos pasivos. ¿Ya? Y en este caso, aquí no están descompuestos por netos porque ya están separados. No así cuando los presentamos entre los flujos de la balanza de pago, que la balanza de pago sí son componentes en neto. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que es? Es un stock, es lo que se acumula. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí lo que nosotros estamos diciendo, yo acumulé activos entre el 2009 y el 2010 y acumulé pasivos entre el 2009 y el 2010. Y la posición es el cambio entre la posición de activos netos, activos menos pasivos, posición de inversión internacional neta, por eso es neta, porque es la diferencia, es el cambio en mi relación con el extranjero acumulado, el stock, no el efecto de un año. ¿Ya? Solo para recapitular, los activos pueden cambiar de un año a otro, ya sea por que nosotros vamos a la balanza de pago y vemos que acá tenemos, ya, acá está neto, aquí tiene activos menos pasivos, ¿ya? Entonces, no podemos ver la diferencia desde ahí. Déjenme ver si lo puedo- Acá tenemos los activos, ¿ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es que estamos diciendo, mis activos como flujo del año, les pasa esto. Crecieron tanto. Esto pasó con mis activos. Esta fue mi inversión directa en activos, esta fue mi utilidades reinvertidas, estos son mis instrumentos de deuda que me rentan, ¿cierto? Ya, y todo esto va a generar un cambio en el stock de activos. ¿Ya? Y lo mismo pasa
con el flujo de pasivos. Yo voy al flujo de pasivos y me va a decir, ya, tus pasivos en inversión directa fue tanto, tus pasivos, etcétera. Nosotros cuando vemos la balanza de pago, el resumen, nosotros lo vemos aquí ya neto. Así, activos menos pasivos, ¿ya? Entonces, todos esos cambios que generan de activo y pasivo te va a generar el cambio en la posición de inversión internacional neta, que es esta de acá. Pero además a esto hay que sumarle los ajustes, como por ejemplo que uno de mis activos eran acciones en una empresa y la empresa quebró, ¿cierto? Y eso no tiene por qué estar asociado ni a la cuenta corriente, no tiene por qué estar asociado a la cuenta corriente, ni a mis exportaciones, ni a mi déficit, sino simplemente porque hay ajustes en lo que pasa con los activos y los pasivos. Lo mismo con las monedas. Yo tengo deuda en dólares. Entonces, si el tipo de cambio está muy alto, mi deuda sube. Entonces, el cambio en mi posición financiera, que son activos menos pasivos, los pasivos van a ser más altos, pero porque cambia el tipo de cambio. No porque tuve un déficit de la cuenta corriente mayor. ¿Ya? Por eso es como un ejemplo, es como si las flujos de capitales solo fueran deuda, entonces sería la diferencia entre deuda. ¿Ya? Pero este componente igual es relevante de considerar porque afecta tanto la inversión privada, pública, deuda extranjera, deuda de todo tipo y no es menor de cierta forma, como nos afecta sobre todo uno que tiene una parte de financiamiento importante afuera. ¿Ya? Estábamos hablando de que estos son desbalances como en cuenta corriente, que es como lo que nosotros le debemos al extranjero. Y obviamente si nosotros sumamos todo lo que se debe al extranjero, más todo lo que todos los países del mundo deben o tienen a su favor, todo esto debiese sumar cero. ¿Sí? Si asumimos que estos fueran solo dos países, lo que le prestó uno al otro, exactamente lo que el otro tiene como activo a su favor. En el mundo, algunas economías prestan y tienen superávit en cuenta corriente, son muy importantes, mientras que otras piden prestado y tienen déficit en cuenta corriente. En las últimas 3 décadas, las economías exportadoras de petróleo, por ejemplo, junto a China y Japón, han mostrado superávit en cuenta corriente, o sea, ellos son los prestadores del resto del mundo. La preocupación surge cuando los déficits y superávit alcanzan niveles demasiado elevados, que se dice que existen desbalances globales. En general, los desbalances globales no son malos, o sea, no necesariamente son malos, ya que permiten que países que requieren de inversión, que no tienen su plata, no tienen el ahorro necesario interno para crecer, para invertir, puedan endeudarse. Esto es lo mismo que una cuenta de nosotros mismos, como uno le gusta suavizar su consumo a través de endeudarse, poder adquirir un crédito hipotecario. Ya, lo mismo ocurre con los países que están en desarrollo, que necesitan de esto y que no lo tienen, no tienen el ahorro suficiente interno. Entonces, sí o sí, que exista la posibilidad de tener un déficit en cuenta corriente es algo bueno, no necesariamente malo. El problema está cuando estos se vuelven a niveles demasiado altos, insostenibles, que es como el problema habitual que puede ocurrir tanto a nivel de privado como empresa, de gobierno, persona y obviamente a nivel de país. Antes había una gran preocupación, pero después de esto muchos países han tenido superávit, entonces en verdad tampoco ha sido mucho lo que se ha, como que todos tuvieron una expansión de déficit y superávit, como incrementaron su rango, por decirlo, estos se movían en estos rangos de acá y se expandieron a rangos bastante más elevados por la crisis, pero ya están cada vez más cerrando estos niveles y lo importante es que los rangos se vayan acotando de cierta forma, como respecto de lo que fue en algún momento.
Como les decía, estos no necesariamente son malos, ya que pueden reflejar distribución eficiente de recursos entre países, como promover la inversión y el crecimiento, siendo positivo para economías, sobre todo que están en desarrollo. Y esto solamente preocupa cuando además hay detrás de estos desbalances como otro tipo de distorsiones, como exceso de ahorro privado, como que lo que llamaban a veces que China, por ejemplo, tenía demasiado ahorro y eso puede generar como un desbalance que no está fundado como adecuadamente, que pueda generar problemas. Distorsiones internacionales como prácticas injustas, como lo que se le llama vender bajo costo, como que haya ese tipo de cosas detrás que esté generando estos déficits y esos desbalances, y eso obviamente no son deseados, más allá de que entendemos que los déficits tampoco son algo que todos queremos tener, ¿ya? Como no nos gusta particularmente tener deudas, pero no necesariamente tener deudas es malo. Ese es como el punto. ¿Ya? Otro componente relevante que tiene que ver con las cuentas externas, además de todo lo que tiene que ver con la balanza de pago, que es el flujo anual, y lo que tiene que ver con la posición internacional de inversión, eh, que es el stock de activos y pasivos que tenemos con el extranjero, es el tipo de cambio, ¿ya? El tipo de cambio nominal, bueno, yo creo que esto lo deben haber visto, lo vamos a ver rápidamente. Responde al precio de la moneda extranjera en términos de la moneda local, que es E, que el número de pesos necesarios para comprar un dólar. En general, uno siempre tiene que ser muy explícito respecto de cuál es la unidad que se está usando, porque hay libros que lo usan al revés. Por ejemplo, los libros gringos lo usan al revés, porque ellos ven cuánto es el dólar, uno partido del dólar, ¿sí? Entonces la unidad que ellos evalúan es la contraria, como tienen que ser bien específicos cuando hablen de tipo de cambio nominal, como decir, es tanto pesos por dólar, pesos por yen, pesos por yuan, etcétera. ¿Ya? La apreciación del tipo de cambio. Perdón por interrumpir, pero ¿ese es un menos No, es que está un guión. enfrente o...? No es Ah, un ya. guión. Es el E nomás. Perdón por interrumpir. No, no. Ya, la apreciación del tipo de cambio es que lo que estamos diciendo es que la moneda local aumenta su valor frente al dólar. Lo que quiere decir que el precio del dólar cae, ¿ya? Entonces, si el precio del dólar pasó de 700 pesos a 500 pesos, hubo una apreciación del tipo de cambio. Todo lo contrario, porque está asociado a una apreciación de la moneda local. La moneda local vale más respecto del dólar, ¿ya? Y la depreciación es justamente en el sentido contrario. Si el tipo de cambio sube, es decir, el dólar pasa de 400 pesos a 600 pesos, se depreció el tipo de cambio. Y eso tiene implícito que se depreció la moneda local, ¿ya? De nuevo, depende obviamente de qué moneda local estemos hablando. Aquí estamos hablando de peso chileno, obviamente con dólar, que es lo habitual. Y esto está, ahora cuando hablamos de dólar, por ejemplo, estamos hablando del tipo de cambio bilateral, o sea, solo relacionado al dólar, ¿ya? Esto está en monedas, pesos asociados a distintos tipos de cambio, lo que muestran que en general el tipo de cambio es muy volátil, predecir el tipo de cambio es casi imposible, es casi como predecir el precio del cobre, como dicen. Y siempre va a mostrar algún tipo de estándar de como ritmo de cómo refleja la variación o el valor de una moneda afecta a otra. Depende de muchos factores. Y este es el índice, pero multilateral, porque como yo les decía, tenemos efectos que son nominales, que es decir, yo veo una moneda directamente con otra, ya, que vamos a ver.
colocarla acá. Tipos de cambio. ¿Ya? Ya, ya. Todos estos de acá son tipos de cambios uno a uno, que es moneda partido dólar. Esto está estandarizado, pero tenemos el tipo de cambio nominal acá. ¿Ya? Y uno puede ver exactamente cuánto se requiere pesos por unidad de la moneda extranjera, por una unidad, ¿cierto? Entonces, un dólar australiano cuesta 565 pesos, ¿sí? Un dólar canadiense, 580, y esto es bilateral, es moneda uno a uno. Pero además existe el tipo de cambio multilateral. El tipo de cambio multilateral es que tú consideras una canasta como de los países con los que más te relacionas o con los que más intercambias, y en base a eso evalúas cuál es tu tipo de cambio, y así puedes ver cómo internacionalmente te mueves, porque, por ejemplo, tú podrías estar, este es el dólar entre distintos países, ¿ya? Entonces acá nosotros vemos que con respecto al yen tiene una trayectoria, pero respecto a la libra es mucho más pareja, ¿cierto? Si uno quiere ver multilateral, hace una mezcla de todos y calcula tu posición como de la moneda en el extranjero, como cuál es el valor de tu moneda en el extranjero en general, no solamente con un país, ¿ya? Esto, déjenme ver. Ya. Pero también eso es solamente nominal, porque nominal está afectado, asociado a la inflación que tiene cada uno de los países, ¿cierto? Sobre todo el país local, cuando nosotros estamos midiendo cuánto nos cuesta un dólar eh, por peso, o sea, en pesos. Entonces, lo que también es muy relevante es cuánto se puede como adquirir como el poder de compra que hay detrás del tipo de cambio. Para poder definir cuál es el poder de compra detrás del tipo de cambio, tiene que medirse a través del tipo de cambio real. Eh, y el poder de, o sea, el tipo de cambio real se estima de esta forma, que es decir, el índice de precio, como el nivel de precio internacional, partido del nivel de precio doméstico, y por el valor nominal, el E que acabamos de ver, como los 750 pesos que cuesta el dólar. ¿Ya? Esto se ve acá, que es que tú dices el dólar cuesta 650 pesos por dólar, y esto es una canasta como estándar de cierta forma de consumo americana que cuesta 10 dólares, está en dólar, y esto es la canasta o el precio en moneda real, o sea, como lo que te cuesta acá, y eso te va a determinar cuánto es el tipo de cambio real, tu capacidad, tu poder de compra respecto a la otra moneda, ¿ya? O sea, cuánto vale efectivamente la otra moneda dado las condiciones del país. Entonces, por eso se ven muy afectados por la inflación, ¿ya? En Chile esto se realiza con el IPC, y acá ocupan índices de precio al productor y el IPP o canastas asociadas a, como dependiendo de los niveles de interacción que tengan la economía respecto de esto. Entonces se ponderan los tipos de cambio de las distintas monedas y crean como una canasta, ¿cierto? Y con eso se puede crear como un tipo de cambio multilateral. Y esto si lo vemos acá, tenemos el tipo de cambio real. Este es, bueno, acá está el nominal, que es el dólar observado, pero aquí está el índice del tipo de cambio real. Este es un índice que se construye como, bueno, como vimos recién, y muestra más o menos la capacidad de compra respecto de
En este cambio nosotros lo vemos contra el dólar, en este caso lo vemos contra este número de países en particular. El IPP es el índice de precio extranjero, de precio externo, y este es para solo esos 5 países. ¿Ya? Y en base a esto, el índice del tipo de cambio real nos va a decir si tenemos menor capacidad de compra o mayor capacidad de compra, si dependiendo si este es mayor a 1 o menor a 1 el índice. Ejemplos. ¿Qué pasa si el tipo de cambio nominal aumenta? Para un mismo ejemplo, vamos a estar con un tipo de cambio real que es mayor. Entonces cae el poder adquisitivo del peso frente al dólar. Se encarecen los bienes extranjeros respecto de los nacionales y hay que destinar más bienes nacionales para comprar un bien extranjero. Y lo mismo ocurre si es que el precio de la canasta americana se incrementa o el precio de la canasta de consumo en Chile baja. ¿Ya? Esto tiene, como dijimos, 3 componentes. El tipo de cambio nominal, lo que cuesta comprar en el extranjero, lo que cuesta comprar en Chile. Si esto es mayor a 1, cae el poder adquisitivo del peso frente al dólar. Siempre esto es relativo de a qué estamos refiriendo. Y al revés, si es menor, nosotros tenemos mayor poder adquisitivo en relación al dólar en su país, ¿ya? Como sus índices de precios, su canasta estándar, el precio. Así que eso. Eso sería la clase. Voy a abrir esto. Y no sé si tienen consultas. Yo tengo una El duda. libro Right. que aparece en el programa, el segundo, no el de Gregorio, ¿ese es de lectura obligatoria o no? No es tan obligatoria. O sea, yo lo tengo, pero que me lo recomendaron, pero no es tan obligatorio. Yo me estoy guiando principalmente del de Gregorio. Profe, le quería preguntar si puede usted subir el de Gregorio a docencia. Para tenerlo. Ah, sí. Sí, sí, sí. Eso. Se los voy a hacer. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Sí. Que tampoco me hace mucho sentido que si sube, por ejemplo, el precio de de la canasta en Chile, que la moneda valga más, por así decirlo. ¿Eso era verdad? No, al revés. Ah, ya. Vale. Espérame, mira. Se incrementa el precio de la canasta de consumo en Chile, baja. ¿Ya? Porque obviamente es el deflactor. Entonces, si el precio de la canasta de consumo en Chile sube, baja el poder adquisitivo. Baja, exactamente. Ya. Es que creo que se lee más o menos en el párrafo de abajo. Pero está al revés, tú dices. Sí. Si el precio de la canasta americana se incrementa, lo mismo, ya, espérenme, vamos a hacer el ejercicio. Dijimos que si el tipo de cambio nominal aumenta, o sea, a mí me cuesta más $1, ¿cierto? Comprar $1 a mí me cuesta más hoy, como necesito más pesos. Eso quiere decir que en términos reales, mi poder adquisitivo cayó, ¿cierto? Cae el poder adquisitivo frente al dólar, ¿ya? Y dice, lo mismo ocurre si el precio de la canasta americana se incrementa, ¿sí? Si obviamente para un mismo tipo de cambio, la canasta ahora vale más en Estados Unidos, porque allá están los precios mucho más caros, mi poder adquisitivo de nuevo cae, ¿sí? Y o el precio de la canasta de consumo en Chile baja, pero era como en la dirección opuesta, ¿sí? Si yo bajo esto, también va a caer mi poder adquisitivo, ¿sí? ¿Entiendes? ¿No? Está bien. Este es el deflactor.
Lo que estamos diciendo aquí es que los precios en Chile son más bajos. Entonces, como los precios en Chile son más bajos, yo en relación al dólar tengo menos poder adquisitivo. O piénsalo al revés, con el dólar tú comprarías más cosas acá. ¿Sí? Eso. Eh, hay muchos mensajes en el chat. Ya. Perdón, se llama, el ahorro privado. ¿Se disminuye o no? Si la canasta de consumo, ya piensa que estamos hablando en moneda, en plata, no estamos moviendo una canasta en bienes, sino como en plata. Y la canasta sube, el tipo de cambio real disminuye. Claro, disminuye, pero eso significa que es al revés, el poder adquisitivo de Chile sube. ¿Sí? Que el tipo de cambio real, porque piensa que este es un índice. ¿Ya? Entonces, si la canasta sube, el poder adquisitivo sube, pero está al revés. ¿Sí? Eso. Voy a subir la grabación y le subo el de Gregorio. Vamos. Profesora, ¿me escucha? ¿De casualidad no tendrá algún compilado con las ayudantías pasadas? Por casualidad. Que No siempre... tengo nada. Ah, Yo no tengo nada, pero le voy a preguntar a los ayudantes. no, que siempre ocurre el caso de que los profesores tienen como compilado ayudantías pasadas, que sea igual para el estudio. No tengo nada yo, pero voy a preguntar. ¿Ya? Eso. Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas gracias.